Hola, soy la doctora Pilar Peredo, neuróloga de adultos, y en esta clase les voy a hablar de embarazo y errores innatos del metabolismo, sobre todo, cierto, algunos aspectos médicos. Entonces, como a manera de introducción, señalar que cierto, esta especialidad de los errores innatos del metabolismo está creciendo, ¿cierto? Adquiriendo alguna importancia en medicina de adultos, ya que hasta hace poquito, la mayor parte de los pacientes son de edad pediátrica y son los pediatras, ¿cierto? Los que se dedican o los que conocen más de este grupo de enfermedades. Pero cierto, como ha habido mejoras en diagnóstico por screening neonatal también y mayor conocimiento, cierto, de formas de presentación en adolescentes y adultos, esto ha llevado también, cierto, a mayor sobrevida de los pacientes y por lo tanto el creciente interés entre los médicos de adultos. Em, Ahora, cierto, los embarazos en mujeres con errores innatos del metabolismo podrían interpretarse como un resultado exitoso de sobrevida, cierto, y transición a la adultez, logrando una vida lo más normal posible de estas pacientes. Inicialmente, claro, el embarazo estaba contraindicado en este grupo de enfermedades, ¿cierto? Pero actualmente cada vez se reportan más embarazos exitosos en múltiples enfermedades metabólicas. Igual sigue, ¿cierto? Representando un gran desafío, ¿cierto? Por todo el estrés fisiológico del embarazo, el parto y el puerperio. Entonces, algunas adaptaciones básicas del organismo, del cuerpo de las mujeres al embarazo, ¿cierto? Cambios anatómicos, ¿cierto? Cambios en la composición corporal de la madre, hay distintos cambios, o sea, hay cambios en el requerimiento de las proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, calcio y hierro, otros micronutrientes claves también. em, ¿Cierto? Hay almacenamiento y uso de energía a partir de carbohidratos, de glucosa y lípidos, pero sobre todo carbohidratos para el desarrollo fetal, ¿cierto? Y hay también adaptaciones fisiológicas, alteraciones en el agua corporal, cambian los volúmenes de distribución, ¿cierto? Hay cambios cardiovasculares, hay un estado más como de hiperdinamia, eh, por aumento del volumen plasmático, hay mayor dificultad del retorno venoso por el crecimiento, ¿cierto? Uterino, hay mayor vasodilatación y también aumenta, ¿cierto? El gasto cardíaco hasta en un 30% con aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto ahí hay que tener ojo, ¿cierto? En patologías que tengan compromiso cardíaco. También hay cambios respiratorios, renales y hepáticos. También hay cambios en los requerimientos energéticos y calóricos en el embarazo. En los 2 primeros trimestres, ¿cierto? Predomina el anabolismo materno, eh, con mayor sensibilidad a la insulina, aumenta más la masa grasa y magra también materna. Eh, desde la semana 30, las hormonas placentarias y las adipocitoquinas favorecen el catabolismo materno. Hay liberación de glucosa, aminoácidos y lípidos también para soportar, por supuesto, el crecimiento fetal. Eh, y el catabolismo materno puede ya ser más exagerado en el tercer trimestre y el manejo nutricional es clave, ya que, bueno, vamos a ver algunas particularidades en algunas enfermedades metabólicas que podrían no cumplir, ¿cierto?, la ingesta alimentaria o calórica para soportar, ¿cierto?, este tercer trimestre, este crecimiento más importante fetal. Y por lo tanto podrían manifestarse como un riesgo catabólico en las madres. Acá hay una tabla de algunas condiciones o de algunos problemas o aspectos que deberíamos preocuparnos, ¿cierto?, en este grupo de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, en cuanto a la fertilidad, ¿cierto? Hay algunas condiciones asociadas a fallo ovárica prematura e infertilidad, como en la galactosemia, riesgos de aborto, ¿cierto? En algunas, como en el PKU, en la homocistinuria, el uso de algunos medicamentos que podrían tener algún riesgo teratogénico, ¿cierto? Algunos anticonvulsivantes en algunas enfermedades metabólicas presentes con epilepsia, por ejemplo. También, ¿cierto? Hay que preocuparse del consejo genético por el riesgo de herencia, el tipo de herencia, el control metabólico, ¿cierto? Hay que optimizar el tratamiento, sobre todo, como vimos en las clases anteriores, en el PKU por el riesgo de teratogenia, en algunos defectos del ciclo de la urea, ya lo vamos a ver, y algunos defectos del metabolismo energético, ¿cierto? Optimizar el peso, la ingesta adecuada de vitaminas y minerales, como lo vimos en la clase de PKU materno también, que son aspectos importantes para un buen desarrollo de un embarazo.
Acá también en cuanto al control metabólico, ¿cierto? Hay que estar ojo con el control, el manejo de las náuseas y los vómitos, que puede ser un factor de riesgo, ¿cierto? De descompensación, en algunos, sobre todo para algunos errores innatos del metabolismo con mayor riesgo, algunos efectos en el feto, como ya hablamos en la clase de PKU materno, ¿cierto? Por el efecto potencial teratogénico de la fenilalanina, algunas alteraciones en el crecimiento, en el crecimiento, como retardo del crecimiento por ingesta inadecuada de proteínas o bien calorías o por hipoglicemia. Efectos en la mamá, puede también empeorar si alguna condición subyacente producto de la enfermedad metabólica, algunos otros problemas maternos, ¿cierto? Dificultades del aprendizaje o discapacidad intelectual que van a ser más difícil, ¿cierto? La adherencia a los controles del embarazo. Durante el trabajo de parto y el parto hay que, ¿cierto? Privilegiar o planificar muy bien como este periodo, intentar, ¿cierto? Los partos espontáneos, pero también en algunos casos va a ser necesario planificar cesáreas de urgencia, o sea, cesáreas electivas, perdón, y ojalá evitar, ¿cierto? Las intervenciones de urgencia, eh, asegurar los aportes energéticos, ¿cierto? Para evitar descompensaciones, y eso, como les decía, considerar el compromiso muscular o cardíaco en algunas enfermedades mitocondriales, la glucogenosis, mucopolisacaridosis, etcétera. En el puerperio va a ser un periodo crítico, ¿cierto?, para el control metabólico, porque ahí es donde hay un mayor estrés o un mayor riesgo de catabolismo, tanto por la involución uterina y también por la producción de leche materna. Hay que discutir los métodos contraceptivos, o sea, la anticoncepción posterior al parto, y el cuidado y el seguimiento de los niños a largo plazo, para evaluar y determinar un correcto crecimiento. Entonces hay que, ¿cierto?, equilibrar estos momentos preconcepcionales, preocuparse del consejo genético, del control metabólico, de aspectos que pueden implicar alteraciones de la fertilidad, los medicamentos que están tomando y algunos otros factores, por supuesto, normales de los embarazos y preconcepcionales, ácido fólico, ¿cierto? Evitar tabaquismo, alcohol, etc. Durante el embarazo, eh, todas las consideraciones que debe tener respecto a esa enfermedad metabólica determinada, el control metabólico adecuado, el uso de los medicamentos, si hay medicamentos que deben suspenderse, los riesgos de suspenderlos versus el riesgo de los medicamentos sobre el feto, por ejemplo, ¿cierto? Monitorizar todo el embarazo y, por supuesto, todos los otros factores normales, entre comillas, del embarazo. Y en el posparto, clave el control metabólico, ver las implicancias de la lactancia, factores normales, evaluar, ¿cierto?, el outcome fetal y considerar o evaluar la contracepción. Entonces, de estas consideraciones especiales preconcepcionales, como ya lo veíamos, ¿cierto? Hay que considerar, ¿cierto?, el potencial efecto del embarazo sobre sobre la enfermedad metabólica de la madre, o sea, los riesgos que puede conllevar de, de descompensaciones o de progresión de algunas condiciones subyacentes, etcétera, y bien, o también de la enfermedad sobre el embarazo, la teratogenia, los riesgos de aborto, etcétera. Inicio de ácido fólico, todos los aspectos que ya decíamos como normales de las etapas preconcepcionales, suspensión de tabaco, del alcohol, cafeína, preocuparse de tener un peso óptimo, ejercicio, dieta, o sea, retomar la dieta me refiero, evaluación de la suspensión de algunos medicamentos específicos versus el riesgo de teratogenia por ejemplo, me refiero, como esto les decía, los anticonvulsivantes, el benzoato de sodio, que no hay estudios concluyentes en el fondo en relación al riesgo de la teratogenia, por ejemplo, de la suplementación de aminoácidos, las dosis, los benzoato de sodio, etc. ¿Ya? Y como les decía, también vigilar pacientes con compromiso cardíaco, compromiso muscular, por lo que decíamos inicialmente, que estos cambios hemodinámicos, ¿cierto?, durante el embarazo, que podrían complicar estas manifestaciones cardíacas. Consideraciones genéticas, ¿cierto? Acordarse que la gran mayoría de las enfermedades metabólicas son de herencia autosómica recesiva, por lo tanto hay un bajo riesgo de un hijo afectado en familias no consanguíneas, pero también
tenemos enfermedades ligadas al X, ¿cierto? Enfermedades de herencia materna mitocondrial, entonces hay que evaluar las posibilidades o el rendimiento, o si vale la pena, ¿cierto? Hacer como estos diagnósticos genéticos preimplantacionales, hay algunas consideraciones especiales como de fertilización in vitro en pacientes con enfermedades mitocondriales de herencia materna, entonces ahí también hay este tipo de consejo genético que hay que considerar. En cuanto a las restricciones nutricionales, como más bien problemas específicos, ¿cierto? Restricciones nutricionales como estas dietas modificadas para estas distintas enfermedades metabólicas requieren, ¿cierto?, una suplementación adicional de vitaminas y minerales. Hay que asegurar el aporte constante y adecuado de glucosa, ya que es el principal o mayor combustible, ¿cierto?, para el desarrollo fetal, y está demostrado que cetosis maternas prolongadas podrían producir menores coeficientes intelectuales en la descendencia de estas madres. Ojo, como les decía anteriormente, las náuseas y vómitos, porque hay riesgo de descompensación metabólica, y si son muy profusas y todo, pueden poner en riesgo, ¿cierto?, la vida de la madre y del feto, y llevar cierto catabalismo proteico por ayuno o por poca ingesta, ¿cierto? Hay que indicar un tratamiento adecuado y oportuno, y si es necesario considerar hospitalización para manejo con medicamentos endovenosos. Comorbilidades secundarias y lo que también les mencionaba anteriormente, que hay algunas condiciones subyacentes que podrían empeorar. Por ejemplo, las cardiomiopatías en enfermedades mitocondriales, un glucogenosis, los adenomas hepáticos también se cree que podrían empeorar, la dislipidemia, por ejemplo, en algunas de estas enfermedades. Eh, También considerar como complicaciones preexistentes para el tipo y momento del parto, por ejemplo, si hay displasias esqueléticas en algunos mucopolisacaridosis, por ejemplo, o si hay una discapacidad intelectual muy importante, quizás hay que considerar o planificar con tiempo una cesárea electiva más bien, o tener todo eso como ya un poco planificado. Y también considerar que hay condiciones pretrombóticas, o sea, que el embarazo además es una condición pretrombótica. Entonces, en enfermedades que tienen mayor riesgo de trombosis como las homocistinurias, habría que considerar, ¿cierto?, algún tipo quizás de profilaxis o algo así para disminuir los riesgos de complicaciones. Hay que monitorizar durante todo el embarazo, ¿cierto? El seguimiento y el tipo de monitorización va a depender, por supuesto, de la condición y la severidad de esta, y por lo tanto va a ser importante tener protocolos locales de seguimiento para cada patología, ¿cierto? En cuanto al trabajo de parto y posparto, ¿cierto? Sabemos que son periodos de mayor requerimiento energético. Se recomienda el parto hospitalario y en algún centro capacitado para detección y manejo de complicaciones tanto en la madre como en el recién nacido. Como les decía anteriormente, si hay una patología muscular, quizás una patología cardíaca muy severa, quizás lo más adecuado sería considerar una cesárea electiva. Eh, claro, hay que vigilar, ¿cierto?, la cardiomiopatía y disminuir el estrés hemodinámico, eh, ¿cierto?, con manejo analgésico, con ansiolíticos si es necesario, con cuidado con los aportes de volúmenes, con manejo de la presión, etcétera. Y en el posparto hay que tener también especial atención con el riesgo de hipoglicemia de rebote de los recién nacidos de madres que han estado suplementadas con altas cantidades de sueros glucosados, por ejemplo. En el posparto, ¿cierto?, hay alto riesgo de descompensaciones, y los días más críticos son entre el día 3 y el día 14 posparto, por todo lo que es, ¿cierto?, la involución uterina. Interesante, acá lo describían en este artículo, que sobre todo en pacientes, ¿cierto?, con efectos del ciclo de la urea, o en estas en mujeres OTC heterocigotas que podrían ser asintomáticas y que presentan una encefalopatía hiperamonémica, es importante no confundirlos o no justificarlos, ¿cierto?, como con una psicosis o una depresión postparto, sino que estar atento y quizás medir igual una amonio, a pesar de que no tengamos el diagnóstico hecho previo al embarazo. También la lactancia es un desafío no menor, porque requiere, para la producción de leche materna, ¿cierto?, se requieren alto consumo de energía. eh, entonces hay que asegurar un consumo adecuado de energía por parte de la madre. Podría causar hipoglicemias en la glucogenosis.
Y, por ejemplo, en pacientes, ¿cierto?, con defectos del ciclo de la urea o acidurias orgánicas sintomáticas, la combinación, entonces, de la lactancia, o sea, de la producción de leche materna con el catabolismo posparto, asociado quizás a una baja ingesta calórica por el estado, no sé, posquirúrgico, el ayuno posquirúrgico, o un poco de hiperamonemia, etcétera, ponen en gran riesgo de descompensación a esta madre. Entonces necesita una monitorización estricta, ¿ya? Y como les decía, hay poca información de los riesgos de los medicamentos específicos en relación a que si atraviesan a la leche materna y qué riesgos podrían tener sobre el feto, así que hay que evaluarlos paciente a paciente. Entonces, impacto del embarazo, ¿cierto?, en los errores en las enfermedades metabólicas en relación a las enfermedades producidas por alteraciones del aminoácido, las proteínas, la fenilketonuria, ya lo vimos en la clase, ¿cierto?, que el principal efecto del mal control metabólico es sobre el desarrollo fetal, ¿cierto? Hay esta toxicidad de fenilalanina en el desarrollo del cerebro fetal, pero además tiene otras implicancias como retraso del crecimiento intrauterino, microcefalias, malformaciones cardíacas congénitas, discapacidad intelectual y dismorfias faciales. Otras alteraciones también a homocistinuria, ¿cierto? Hay aumento del riesgo de trombosis, hay mayores complicaciones en la embarazada, como tromboembolismos venosos en embarazo y posparto, también hay abortos más frecuentes y recurrentes, con una disminución de las tasas de éxito de las fertilizaciones in vitro, ¿ya? Y hay que manejarlo como una trombofilia, entonces, con la anticoagulación desde el tercer trimestre y hasta las 6 semanas posparto, o bien durante todo el embarazo y el puerperio, ahí dependiendo, ¿cierto?, de cada paciente o de cada caso. En relación a la enfermedad de olor a jarabe de arce, hay, claro, como en todas estas enfermedades no diagnosticadas por screening o no diagnosticadas previas al embarazo, hay riesgo de muerte en embarazos que no conozcamos la patología por el riesgo, ¿cierto?, que conversamos de las descompensaciones. Las necesidades de leucina aumentan de manera desproporcionada hacia finales del embarazo, lo que podría ser, entre comillas, como protector, y no se describen aún resultados adversos en hijos de madres con jarabe de arce, a pesar de una adherencia no tan buena. Y tenemos tres casos al menos nosotros de nuestra experiencia de mujeres con enfermedad de orina olor a jarabe de arce que han tenido embarazos exitosos. La verdad es que igual han sido formas más leves o intermitentes de la enfermedad, pero han tenido resultados exitosos sin teratogenia sobre los fetos y sin mayores descompensaciones en las madres. Han podido tener lactancia materna de forma exitosa y no hemos tenido mayores problemas en eso, ¿ya? En el embarazo entonces de estas mujeres con jarabe de arce, los periodos de riesgo serían en el primer trimestre, entonces las náuseas y los vómitos, porque va a poner en riesgo cierto catabolismo por baja ingesta, en el posparto por involución uterina y aumento del pool de aminoácidos, ¿cierto? Hay otros estresores catabólicos adicionales como intercurrencias infecciosas, ya sea parto vaginal o cesárea, también va a significar ciertos estresores, por así decirlo. Y hay algunos casos excepcionales reportados de muerte materna por edema cerebral hasta incluso los 51 días posparto, así que hay que tener una monitorización bien cercana y prolongada después del parto. Entonces, en los defectos del ciclo de la urea y el embarazo, ¿cierto? Como decíamos, también hay mayor riesgo de descompensación si el diagnóstico no es conocido de manera previa al embarazo, ya que van a estar sobre pacientes sin tratamiento, ¿cierto? Las principales complicaciones son neurológicas, psiquiátricas y hepáticas. Las complicaciones de la hiperamonemia pueden ser confundidas, ¿cierto?, con problemas más frecuentes en el embarazo: náuseas, vómitos, cefaleas, cambios de ánimo, incluso convulsiones, ¿ya? Y que podrían estar inducidas por cambios hormonales. En el posparto, los cambios del estado mental hay que tener cuidado con atribuirlas solamente a psicosis o depresión posparto. La falla hepática hiperamonémica puede interpretarse como hígado graso en embarazo, así que también hay que tener ojo e ir un poquitito más allá. La hiperemesis gravídica puede ser causa o consecuencia de la hiperamonemia y puede ser también causa de descompensación. Y la monitorización entonces en los efectos del ciclo de la urea
este anabolismo en el segundo trimestre confiere mayor estabilidad metabólica. El tercer trimestre la tolerancia proteica aumenta, ya igual que como vimos en la PKU, entonces hay que ir adecuando la ingesta, ¿cierto? Y por lo tanto hay que hacer mediciones de exámenes de amonio y eso de manera bien regular. En relación al periparto, el manejo es multidisciplinario, hay que tener una cercana observación clínica, medición periódica de amonio y evitar ayunos prolongados, uso de nutrición oral libre de proteínas o parenteral si es necesario, pero no dejar nunca en régimen cero, acuérdense. Eh, Hay un estrés catabólico adicional que puede ocurrir en cesáreas, en partos traumáticos, cuando hay infecciones de la herida operatoria, también en los casos de mastitis o cuando hay transfusiones de sangre. Y la lactancia materna es posible si se cumplen los requerimientos calóricos. Ya por eso les decía que a veces en el fondo disminuye la ingesta, además tenemos el catabolismo del posparto y además los requerimientos energéticos para la producción de leche materna. Entonces, podemos aumentar el riesgo de descompensaciones. Entonces, el impacto del embarazo en los errores, en relación a las asidurías orgánicas, entonces, hay algunas ideas, pero está en discusión si hay una disminución eh, de la fertilidad de estos pacientes. En general no, pero sí es importante y acá considerar la anorexia, ¿cierto? Que estos pacientes tienden a tener una anorexia o disminución de la ingesta oral, ¿ya? Y hay mayor riesgo de trombosis, ¿ya? En cuanto a asidurías isovaléricas, hay reportes de embarazo exitosos, no se reportan descompensaciones postparto, hay 4 reportes de casos con 8 embarazos. Aproximadamente, puede que haya más, pero es como lo que encontré. En relación a las hienas propiónicas, hay riesgos de parto prematuro, de preeclampsia, de retraso del crecimiento extrauterino. De la síndrome metilmalónica hay mayor riesgo de aborto en el primer trimestre. También se reportan casos de cesáreas por sufrimiento fetal agudo, hay aumento de la falla renal, hiperamonemias más bien leves y no se describen descompensaciones postparto. También, ¿cierto? Hay riesgos de bajo peso de nacimiento. En la célula glutárica tipo 1 hay reportes de casos exitosos. Hay que pesquisar a tiempo deficiencias de carnitina neonatal. El desarrollo de los 3 y 5 años es normal y se necesita un seguimiento de más largo plazo. En relación a la glucogenosis, ¿cierto? Los mayores problemas van a ser en las glucogenosis hepáticas porque hay aumento del requerimiento de glucosa, ¿cierto? Y de energía. Y por lo tanto, por ejemplo, la glucogenosis tipo 1, ya habíamos visto que la glicemia materna va a depender de la glucosa exógena. No podemos sintetizar glucosa endógena, entonces va a haber riesgo mayor de hipoglicemia. Entonces, dentro de las complicaciones se describen, ¿cierto?, el aumento de la frecuencia e intensidad de las hipoglicemias, deterioro de la función renal, acidosis láctica, periparto, empeoramiento de la hipertrigliceridemia, también como comenzábamos antes, este empeoramiento de las condiciones subyacentes. Hay riesgo de macrosomía e hipoglicemia neonatal, si es que probablemente hay mucho aporte, ¿cierto?, de glucosa exógena, y los adenomas hepáticos maternos, bueno, en este caso no tuvieron crecimiento, pero igual hay que monitorizarlos porque se describe que pudieran tener crecimiento. En la glucogenosis tipo 1B, hay una asociación, ¿cierto?, a disfunción de los neutrófilos, y hay unas revisiones que reportan infecciones intercurrentes en 5 casos, en 5 embarazos reportados. Hay requerimientos progresivos de los requerimientos, hay aumentos progresivos de los requerimientos de glucosa. Hay que estar atento a la albuminuria materna y hubo distrés respiratorio en 3 de los 5 niños estudiados. En la glucogenosis tipo 3 hay reportes de embarazos exitosos. Puede progresar la miocardiopatía y es lo que se observó en una de las 3 mujeres afectadas estudiadas, y 4 de 15 niños presentaron muy bajo peso de nacimiento y 1 presentó problemas del neurodesarrollo. En relación a la galactosemia clásica, recordar que habíamos como dicho en la clase que se asocia a falla ovárica primaria, ¿cierto? O falla secundaria precoz.
Sin embargo, igual existen reportes de embarazo en mujeres con defectos de la, o sea, con galactosemia clásica, y aparentemente en estos pocos casos no ha habido complicaciones del embarazo. Y acá hay como estas condiciones que pueden empeorar entonces, puede haber o sea, progresión de la patología hepática, tanto en los adenomas como alteraciones de la función cardíaca, alteraciones valvulares, disfunción ventricular, arritmias, problemas respiratorios, ortopédicos, ¿cierto? En esta pelvis, como la desproporción cefalopélvica, por ejemplo, alteraciones endocrinas, eh, empeoramiento de la diabetes, de los alteraciones o empeoramiento de la hipertrigliceridemia con riesgo de pancreatitis, aumento de la falla renal, de la debilidad muscular o rhabdomyolisis, alteraciones de la coagulación, riesgo trombótico, ¿cierto? O bien sangramiento postparto, alteraciones intelectuales o efecto de los medicamentos. Y acá está un poco las enfermedades que podrían provocar. Y acá me parece interesante, esto está en un paper que les mencioné en la clase de PKU materno. Sin embargo me parece importante porque como que resume, ¿cierto?, todo lo que hemos hablado de los riesgos o de las consideraciones que hay que tener en las mujeres en edad fértil con una enfermedad metabólica, ¿cierto?, para un embarazo exitoso, ¿cierto? Y la intervención, o sea, en la intervención al problema y las recomendaciones, ¿cierto? Prevención de la obesidad, eh, y acá lo que uno, ¿cierto? Eh, las intervenciones que podría hacer para lograrlo, ejercicio, eh, mejorar la calidad de la dieta, en este caso la dieta restringida en fenilalanina para las PKU, pero la dieta, o sea, para todas las enfermedades metabólicas que requieran una dieta especial, cómo mejorar, ¿cierto?, la calidad de esta dieta para evitar los desbalances nutricionales, eh, promover, ¿cierto?, una microbiota intestinal saludable, asegurar el consumo de alimentos enriquecidos en el fondo con proteínas permitidas para cada patología, eh, ¿cierto? Suplementar, ¿cierto?, en los periodos preconcepcionales, factores de vida, estilos de vida generales, eventualmente considerar en el PKU el uso de saprocterina, monitorizar, ¿cierto?, o sea, monitorizar regularmente el estado nutricional, y además preocuparse de otros aspectos como cierto higiene del sueño, como veíamos anteriormente, ejercicio, todos los estilos de vida saludable. Eso. Muchas gracias.